Hola mis queridos niños, tal como habíamos adelantado la semana pasada, hoy día cerramos lo que es la unidad de funciones. Hemos pasado por las diferentes etapas partiendo desde lo que era una relación, de cómo hacíamos cuando un conjunto A, hacíamos un conjunto cruz con el conjunto B y relacionábamos los elementos ocupando un discernimiento, un criterio. Eh, Después de eso, a un tipo de relación le llamamos lo que era una función y le dimos la definición exacta, que era que para que la función exista, a cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. Y desde ahí empezamos a trabajar con lo que era ya solamente el concepto de función. La prueba que viene ahora parte desde ese punto en adelante. Eh, Vamos a abordar lo que son las definiciones de función, los elementos de la función y por supuesto la función inversa y lo que es función restricción y función compuesta. Así que vamos a hacer un repaso rápido de lo que fueron nuestros power. Así que vamos rápidamente a compartir y vamos a compartir este power. Listo. Habíamos hablado de los tipos de funciones y habíamos hecho la definición de dominio, codominio, imagen, recorrido. ¿Se acuerdan? En este ejemplo, en este caso, el conjunto X corresponde siempre al dominio, ya que es el conjunto con el que se parte la función. Todos los elementos del conjunto A, del conjunto de inicio, se le llama codominio, siempre. El conjunto de llegada se le llama codominio, que es el conjunto completo del codominio, a diferencia del recorrido, que son solamente el conjunto de aquellos elementos que participan en la función. Los elementos que participan en la función los llamamos imágenes, y sus imágenes tienen sus preimágenes. Y aquí rápidamente podríamos establecer que esto es el dominio, todo esto es el codominio. El recorrido corresponde solamente A, B y D, porque son los elementos que participan en la función en codominio. Y si D es una imagen, 1 es su preimagen. Imagen, preimagen, preimagen, imagen. Esas eran las definiciones de lo que eran los elementos de la función. Vimos tres tipos de función en un principio, que era la inyectiva, la epiyectiva y la biyectiva. La inyectiva decía, recuerden que cuando ya estábamos trabajando con función, teníamos la definición de función, mirábamos la función ahora para poder clasificarla desde el codominio hacia el otro lado. Entonces, la inyectividad decía que a cada imagen le corresponde una única preimagen. Aquí hay un ejemplo. Dice que si tengo una función donde a cada persona se le asigna su estatura, en este caso, particularmente en este caso, estamos hablando de una función inyectiva, ya que a cada imagen le corresponde una única preimagen. No así aquí, siendo exactamente la misma función, pero como hay conjuntos distintos, aquí lo que sucedió es que esto no es inyectivo, ya que esta imagen tiene más de una preimagen. ¿Es una función? Sí, lo es, pero como este tiene más de una preimagen, ya no es inyectiva. La función epiyectiva o sobreyectiva es una función bastante fácil de definir, ya que lo único que hacía era que el conjunto codominio es igual al recorrido. Es decir, todos los elementos del conjunto codominio participan en la función. Con eso yo ya tengo una función sobreyectiva o epiyectiva. En este caso aquí teníamos, por ejemplo, una función donde claramente es epiyectiva o sobreyectiva, ya que todos los elementos del conjunto B o conjunto Y en este caso participan. Esto no es sobreyectivo, ya que aquí tengo un elemento que no tiene imagen. La imagen, perdón. La función biyectiva es la unión de ambas funciones anteriores. Es decir, primero, que todos los elementos del recorrido son del codominio, o sea, en el fondo estamos hablando de una función sobreyectiva, y a cada imagen le corresponde una única preimagen. Una característica importante de esto, y esto, ojo, anótenlo, y anótenlo bien, fíjense que habitualmente dos funciones o sea, la función que es biyectiva, habitualmente son de cardinalidades iguales, ambos conjuntos, es decir, tienen la misma cantidad de elementos.
¿ya? Porque así, de esa manera, se forma la inyectividad. A cada elemento le corresponde un único, y por supuesto, como es una función, todos van a funcionar con todo, por tanto, es sobreyectiva e inyectiva a la vez. Ojo con eso. Aquí habíamos visto diferentes ejemplos, que eso lo pueden ver en el video que le corresponde. Y aquí vamos a lo que es la función inversa. En la función inversa, lo que buscábamos era una función que invirtiera los roles en una función, pero asignando exactamente los mismos valores. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos una función f, donde al 1 se le asigna S1, al 2 se le asigna S2, al 3 se le asigna el 4 y a S4 se le asigna el 3. Por lo tanto, la función inversa, al invertir codominio con dominio, nos quedaría de esta manera, ahí, y a el 1, a este, se le asigna el que le corresponde, o sea, en dirección contraria. Al 2 se le asigna el 2, al 3 se le asigna el 4 y al 4 se le asigna el 3, siempre en sentido contrario. Una característica importante que habíamos visto en clase y que también, ojo con esto, es que las funciones, para que exista la función inversa, debe obligatoriamente, la función que estoy invirtiendo debe ser biyectiva, porque si no, al hacer la inversión contraria, nos vamos a encontrar con la no existencia de la función inversa. Recuerda que para que exista la función, debe ser que a cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. Y si le invierto, debe suceder exactamente lo mismo de nuevo. Por lo tanto, la función debe ser biyectiva. En el video que trabajé con esta parte, hice un ejemplo de función inversa donde trabajé con, invertí una función biyectiva y mostraba que no podía hacer función inversa, no existía la función inversa, lo mismo con la función que era solamente inyectiva. Listo. Con eso tenemos lo que hemos visto hasta ahora de lo que era la definición de funciones y cómo entramos al concepto de función inversa. Después de esto, vimos lo que era la función, voy a ver al final la función compuesta, aunque ahora lo que quiero ver es la función restricción. Esta. Entendido la función inversa, que trabajábamos de un punto a otro, ahora nos metimos en lo que son los conjuntos infinitos. ¿Ya? La definición de un conjunto infinito ya sabemos que es un conjunto que no tiene límite de cantidad de elementos, o sea, tiene una cantidad infinita. En eso estuvimos viendo los tipos de conjuntos numéricos. Nosotros habitualmente trabajamos con este que está lila, que son los reales, donde están dentro de ellos, son subconjuntos de él, los racionales, los irracionales, los números naturales y los números enteros. Fuera de ellos está el conjunto de los imaginarios, que al juntarlos todos hacíamos los números complejos, que los vamos a ver más adelante, como habíamos dicho. Pero esos son conjuntos de números infinitos. Como definíamos el conjunto infinito, recuérdenlo bien, era que cuando, por ejemplo, los reales entre dos números, siempre van a haber infinitos números. Por lo tanto, el infinito no es solamente en lo macro, sino que también en lo micro. Entre el 1 y el 2 hay infinitos números. Entre el 1 y el 0,1. Entre el 0,1 y el 0,01 hay infinitos números. Por lo tanto, son conjuntos infinitos y podríamos analizarlos desde esa perspectiva. Aquí vimos unos casos de funciones infinitas, donde aquí teníamos la función f, donde a los naturales le asignábamos los reales y aplicábamos esta función. Entonces, la pregunta era cómo entendíamos el dominio, cómo entendíamos el recorrido, cómo entendíamos el codominio, cómo podíamos definirlo si estábamos trabajando con funciones infinitas. Y en este caso lo que hicimos, a mano, recuérdenlo bien, fuimos asignando, dándole valores a mi f de x, a mi función. Como eran números naturales, los números naturales recuerden que son números enteros desde el 1, el 2, el 3 hacia el infinito positivo. Entonces yo tomé los primeros tres nomás, nada más, puedo haber tomado más. Entonces dije, voy a tomar el 1. F de 1 significa que este valor se reemplaza aquí, por lo tanto me queda 2 por 1, 2, más 1, 3, y ahí estaba. Para el 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, por el 3, 2 por 3, 6, más 1, 7, y ahí ya podíamos ver cómo se estaba comportando nuestra función sin necesidad de analizarla completa, porque como es infinita, no se puede. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones que sacamos aquí? Lo mismo en clases también. La conclusión era que el recorrido, aquí,
parte desde el número 3, ya que el 1 es el número menor de los naturales, no existe otro número menor, por lo tanto, su asignación va a ser esta. Y de aquí empiezan a crecer. Y todos los números que vienen son todos con características la misma, impares. Si hubiera ocupado el número siguiente, que es el 4, 2 por 4, 8, más 1, 9. O sea, me queda 3, 5, 7, 9. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el recorrido de esta función, habíamos dicho, que son los números desde el 3 hacia el infinito positivo, números impares. Y aquí colocamos una referencia en forma explícita a lo que es el recorrido de f. 3, 5, 7, 9, 11, 13, etcétera, etcétera. Ese es el análisis de una función con un conjunto infinito. Se puede hacer. Ahora, ¿cómo podemos analizar una función infinita si esta no existe? Si esta existe o no. Para eso aplicamos lo que son las restricciones. Y aquí teníamos tres tipos de restricciones. Una, la fracción con denominador cero, y lo que hacíamos era que el denominador lo hacíamos distinto de cero, y le colocamos denominador distinto de cero. El segundo era cuando dentro de una función teníamos una raíz cuadrada donde había x adentro. ¿Qué hacíamos? Tomábamos lo que teníamos adentro y lo hacíamos mayor o igual que cero, según nos da nuestro, eso que está en amarillito es nuestra restricción. Y el último caso era cuando ambas cosas se unían y lo que hacíamos era que uníamos también ambas restricciones. Es decir, tenía que ser mayor que cero, pero no mayor o igual que cero, ya que no podía ser cero en el denominador. Ahí teníamos el concepto de restricción. ¿Cómo abordamos la restricción? De ahí lo vamos a ver aquí en la pizarra, pero ese es el concepto de restricción. Así yo puedo investigar una función infinita sin necesidad de estar contabilizando elementos, sino que simplemente buscar dónde se podría equivocar, dónde podría no haber imagen. Ya que, por ejemplo, cuando tenemos una x en el denominador, si llegara a haber un 0 en el denominador, 4 dividido por 0 me da, no existe. Recuerden que lo dije en la calculadora, prueben la calculadora, dividan algo por 0 y les va a decir matemática error, que quiere decir que no existe el valor de eso. Por tanto, ese número, sea que sea, no tendría imagen en el codominio. Nos falta lo último, esto que son la función compuesta. Aquí hemos hecho un rápido pasar por lo que hemos estado viendo. Ahora vamos a ver lo que es la función compuesta. En la función compuesta, nos vamos a pasar rápido aquí. Presentación, ahí estamos. La función compuesta es una función que está presente en más de una operación. Habíamos dicho que teníamos diferentes ejemplos con la función compuesta. Está dentro del video que hicimos y la clase que hicimos, así que esa materia la tienen, la pueden revisar de nuevo. Aquí teníamos el ejemplo de cómo funcionaba una función compuesta, con la función que viene con dominio acá, creo que aquí estaba mejor explicado, en que el dominio de f, la función f, está dada porque el dominio de f era x y el codominio era y. Y para g, el dominio era y y el codominio era z, por tanto compartían un conjunto en común con el cual tenían codominio y dominio. Por lo tanto, nosotros podíamos armar una función compuesta en el cual nos saltábamos el paso a paso, es decir, nos saltamos la función sucesiva. Porque si yo quiero saber cuánto registra A aquí a este lado, ¿qué teníamos que hacer? A pasarlo por la función f, el resultado me iba a dar 1, y después 1 pasarlo sucesivamente por la función g y me iba a dar este arroba. En cambio, la función compuesta nos va a dar directamente desde aquí hasta acá directamente. En esta parte estaba más que nada lo que era la matemática, que es lo que acabo de explicar, pero dentro del lenguaje matemático, es decir, que la función f tiene un dominio x con dominio y g tiene y y z como dominio y codominio respectivamente. Y la función g o f, que es la función que acorta nuestra función sucesiva, iba directamente desde la x hasta la z sin pasar por y. Lo hacía directamente en una pasada. Y aquí teníamos un ejemplo que hicimos en la pizarra, recuerdan, que ingresamos una función dentro de otra y con eso teníamos la función f o g y g o f particularmente para cada ejercicio. Con esto tenemos en total todo lo que es la materia de funciones que va a entrar en la prueba, lo que es materia en sí. Ahora vamos a ver cómo vamos a integrarnos a los ejercicios que vamos a trabajar para lo que es la prueba. Evidentemente voy a trabajar también con dos
partes, igual como lo hice en física. Una parte que va a ser materia y la otra parte que va a ser matemática, que va a ser cálculo. En lo que es materia, primero partamos en lo que era la definición de función. Cuando hablamos de definición de función, recuerden que hicimos unos problemas que eran literales. Trabajamos con lo que era los países de Sudamérica y teníamos las capitales del mundo. Y decíamos que a cada país asignele su capital. ¿Era función o no? La respuesta era sí, era función. Y después de entender que lo que era una función biyectiva, epiyectiva e inyectiva, podíamos también establecer qué tipo de función era. Veámoslo aquí en la pizarra rápidamente para recordar eso, porque ese tipo de definiciones va a venir en la prueba. Va a venir un elemento textual que ustedes van a tener que establecer si es función o no es función y qué tipo de función es. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Aquí teníamos, por ejemplo, el conjunto de los países de Sudamérica y sus capitales. Otro conjunto. Pero son las capitales del mundo. Esta. Y poníamos diferente, obviamente, Chile al principio, Argentina segundo, obvio, Perú, Bolivia, etc. Y aquí podemos poner perfectamente Santiago, Buenos Aires, segundo, obvio. También podemos colocar Madrid, ¿ya? Podemos colocar Oslo, Lima, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y si, perdón, me falta aquí La Paz, Bolivia. Entonces, si decimos que a cada país le asignamos su capital, entonces hacíamos esto. A Chile le corresponde solamente Santiago, porque cada país tiene una única capital. A Argentina le corresponde Buenos Aires, a Perú le va a corresponder Lima, a Bolivia le va a corresponder La Paz, y así sucesivamente. A Brasil, Brasilia, a Venezuela, Caracas, a Uruguay, Asunción, etc. Todos los países tienen una única capital. ¿Qué va a suceder finalmente? Es que esto sí era una función, porque todos los países van a tener una asignación, van a tener una capital. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿es función esto? Sí, sí es función. Sí es función. A la segunda pregunta, ¿qué tipo de función es? La pregunta más fácil es, ¿todo el codominio participa en la función? Ahí claramente no va a ser así, porque Madrid no va a tener ninguna capital de acá, porque Madrid es la capital de España. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Automática tampoco es biyectiva. Nos queda solamente preguntarnos si es inyectiva. Y claro que sí es inyectiva, porque la inyectividad dice que a cada imagen le asignamos una única preimagen. A Santiago solamente le corresponde Chile, a Buenos Aires solamente le corresponde Argentina y así sucesivamente. Por lo tanto, esta es una función inyectiva. Eso viene la primera pregunta de la prueba. Simplemente viene un elemento textual y ustedes me van a tener que decir si es función o no es función. Esto en la parte de definiciones, ¿ya? No en la parte de cálculo. Porque aquí no hay que hacer ningún cálculo, sino que hay que interpretar a partir de las definiciones que hemos aprendido. Si ustedes quisieran hacer una restricción aquí, dijeran, ¿saben qué? Quiero que esta función sea biyectiva. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Recuerden que cuando trabajamos con restricciones yo les enseñé que las funciones no las podemos sumar elementos, pero sí podemos restarle elementos. Entonces, ¿qué haríamos para que esta función fuera biyectiva? Bueno, la única solución es que habría que cambiar esto, dice capitales del mundo. Entonces vamos a restringir nuestro conjunto de llegada y vamos a eliminar todas aquellas capitales que no correspondan a Sudamérica. Entonces, si la función, el conjunto de llegada, decimos que son todas las capitales solo de Sudamérica,
sea, estamos haciendo una restricción, estamos eliminando todas las otras que no corresponden a Sudamérica. Ahora sí nos encontramos frente ahí a una función que es biyectiva, porque todos los elementos del conjunto B van a participar y a cada uno le corresponde un único, por tanto es una función biyectiva. Última pregunta para esto. Si tenemos nuestra restricción listo y ya es una función biyectiva, ¿cómo definiríamos la función inversa de esto? No requiere ningún cálculo, solamente interpretación. Recuerden, si la función dice que a A asigne elementos de B, la función inversa dice que a B asigne elementos de A. Si la función aquí dice que a cada país asigne su capital, la función inversa sería a cada capital asigne su país. Y para tener exactamente las mismas asignaciones, nada más que en sentido contrario. Ese es el concepto de función inversa como elemento conceptual. Continuemos con lo que es cálculo ahora. Tenemos nuestra pizarra borrada. Vamos a calcular la función inversa pero cuando me piden el dominio y recorrido al mismo tiempo de una función. Venía en la guía que ustedes hicieron, algunos lo hicieron, otros no, pero aquí lo voy a hacer yo, lo voy a desolver en completo para que vean cómo se hace. Todos los pasos tal cual. Recuerden que son los mismos pasos siempre. Si me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la función inversa? O sea, vamos a preguntar aquí, esta va a ser nuestra función, f de x, que está dado como 2 menos 3x dividido por 4x más 6. Esta es nuestra función. Y nos piden, anotarlo aquí, calcular dominio, recorrido y la función inversa. El orden en realidad es dominio, función inversa y recorrido, pero se pide así de esta manera. No, lo mismo el orden que te lo piden, porque al final el orden siempre hace lo mismo. Dominio, función inversa, recorrido. Desarrollo. Aquí está entonces nuestro enunciado. Esto es lo que yo pregunto en la prueba. Y aquí viene lo que es el desarrollo. Primero, cálculo del dominio. Para el cálculo del dominio ocupamos simplemente restricciones. ¿Qué restricción tiene esta función? ¿Tiene raíces? No. La segunda restricción no corre, ni la tercera tampoco. Por tanto, solo me queda la primera. ¿Hay en el denominador la variable x está aquí en el denominador? Sí. Por tanto, ocupamos la primera restricción. Y la primera restricción, esta, vamos a decir que el denominador, 4x más 6, debe ser distinto de 0. Despejamos x para saber cuál es el número que está detrás de esto, porque lo que queremos saber cuánto vale x, que hace que esto se convierta en 0. Entonces nos queda 4x distinto de menos 6, por lo tanto me va a quedar que x es distinto de menos 6 dividido por 4. Recuerden que pasa dividiendo y al simplificar, ahí me va a quedar 3 medios. Por tanto, el dominio son todos los reales menos el elemento menos 3 medios. Y listo. Mi primera pregunta está respondida. Calcular dominio, ahí está. El dominio son todos los reales menos el elemento menos 3 medios. Es decir, del conjunto de los reales, de todos los reales, el menos 3 medios no me sirve, así que lo pesco y lo saco. ¿Cómo se hace? Así. Los reales menos el menos 3 medios. Está listo. Lo eliminado. Segundo paso. Calcular f a la menos 1. La función inversa. Para la función inversa recuerden que eran 7 pasos, lo sabíamos. Primero cambiamos el nombre al
a ese f de x, ¿ya? Le cambiamos el nombre, le cambiamos el nombre por y. O sea, me queda que y es igual a 2 menos 3x dividido por 4x menos 6. Y nos vamos paso a paso. Voy a separar aquí para que quede el siguiente paso. Recuerden, primer paso, cambiar la y. Segundo paso, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Y 4x menos 6 es igual a 2 menos 3x. Después, multiplicar. Al multiplicar la y aquí, término a término, multiplica aquí y aquí. Propiedad distributiva. Aquí me queda 4xy menos 6y es igual a 2 menos 3x. Cuando despejamos valores de x, porque eso es lo que estamos buscando siempre, las x a un lado y lo que no tenga x al otro lado. Eso tiene x, se queda acá. El menos 3x pasa para acá como más 3x. Es igual, el 2 queda acá y el menos 6y pasa para allá como más 6y. 4xy con 3x no se pueden sumar y eso tampoco se puede sumar. Pero aquí, recuerden que el siguiente paso siempre era factorizar por el valor de x. O sea, me queda la x afuera y aquí me queda 4y. Porque aquí estoy sacándole esa x salió afuera. Por tanto, ¿qué me quedó? 4y más. Aquí estoy sacando esa x. Por tanto, ¿qué me quedó aquí? El número 3. Y aquí hacemos el paso contrario de aquí. Cuando teníamos esa fracción, pasó multiplicando para acá. Ahora vamos a hacer el paso contrario. Eso dividiendo, pero aquí. Es decir, todo esto pasa dividiendo allá abajo. Me queda entonces que x es igual a 2 más 6y. Eso dividido por esto. 4y más 3. Le cambiamos el nombre. Ustedes colocan el nombre que quieran, pero siempre va a ser función inversa de x, y, que ustedes quieran. Yo trabajo con y y así pues. 2 más 6y dividido por 4y más 3. Segundo paso, terminado. Me pidieron la función inversa, me pidieron los dominios, lo tengo. Me falta solamente el recorrido. El recorrido siempre se saca de la función inversa. Y se hace exactamente igual con este paso. Se aplica la restricción, pero a ese. ¿Qué restricción teníamos? Raíces no hay, por tanto, ni la segunda ni la tercera me sirve, solamente la primera. Dominio. Perdón, restricción de fracción. Tengo una variable acá abajo. Si aquí tengo y acá abajo, sí. Por tanto, entonces tengo que aplicar la función inversa, perdón, la restricción sobre eso. Entonces, tercer paso. Restricción. Ya. Cálculo del recorrido. Y aquí entonces simplemente ya sabemos 4y menos 3 debe ser distinto de 0. 4y distinto de menos 3 pasa para allá como más 3. Y distinto de 3 cuartos. Ya no tengo que nada simplificar, así que me queda que el recorrido son los números reales menos el elemento 3 cuartos. Y está listo el ejercicio. Ahí tengo los 3 pasos. Dominio, los reales menos el menos 3 medio. Ahí está. El recorrido, perdón. El recorrido, sí. El recorrido fue esto, pero esto depende siempre de la función inversa, así que primero tengo que sacar la función inversa. Calculo la función inversa, ahí está el resultado, y desde aquí saco mi recorrido, por lo cual tengo listo mi ejercicio con funciones inversas. El último caso que nos queda es función compuesta. Vamos a ver la función compuesta como un ejercicio completo. Ya vimos los elementos parte por parte, pero ahora ya vamos a hacer el elemento por completo. En las grabaciones que hicimos anteriores está el que grabamos la compuesta parte por parte y ahora la vamos a ver de forma completa. Vamos entonces. Sea f de x igual a
7x menos 9. G de x es igual a 4 menos 8x. Y h de x es igual a 6x más 6. Y me preguntan calcular f o g de menos 3 más 3 veces h o g de menos 1. Eso me están preguntando. Calcular eso. Resulta que para yo poder calcular esto, primero tengo que saber cuánto vale f o g y cuánto vale h o g. Recuerden que este 3 lo que está haciendo está multiplicando a esta función, así que primero tengo que saber cuánto vale h o g y lo multiplico por 3. Vamos por partes. Primero, f o g. Entonces, aquí vamos a colocar un desarrollo rápido, pero me alcanza el espacio. Desarrollo. F o g. Ahí está. F o g de x, recuerden que siempre le cambiamos el valor. F de g de x. Regla fundamental, siempre se mantiene eso. La función que está más acá se mantiene afuera y la otra queda dentro. Después, reemplazábamos. Como aquí dice g de x, es lo mismo. G de x es lo mismo que esto, así que colocar eso es lo mismo que colocar f de... Voy a colocar aquí 4 menos 8x. Solamente estoy haciendo una sustitución. G de x es igual a 4 menos 8x, así que colocar eso es lo mismo que colocar eso. Y después evaluábamos la función. ¿Recuerdan cómo lo hacíamos? Eso correspondía a ese x. Y en este caso, eso se reemplaza con 7, con el número que está al lado del 7. Esa x es lo que está dentro del signo. Por tanto, aquí me queda 7 por el x menos 9. 7x menos 9. ¿Pero quién es x en este caso? 4 menos 8x. Ahora multiplicamos. 7 por 4, 28. 7 por 8, 56x menos 9. 28 menos 9 me queda 19. 19. Voy a copiar un poco más acá para que me quede ordenado. Para que se vea cuál fue el resultado. F o g de x, entonces, como resultado me queda 19 menos 56x. Y ahí tengo resuelto f o g. Ya sé cuánto vale f o g. 19 menos 56x. Este lo voy a aplicar acá. Incluso podría aplicarlo al tiro. Me dicen que es f o g de menos 3. Entonces voy a reemplazar inmediatamente. Este lo voy a reemplazar. Dice que me va a quedar 19 menos 56x. Pero aquí, ¿quién es x? Aquí x es menos 3. Así que lo reemplazo por menos 3. ¿Ya? Vamos a atacar con el otro. Y lo hacemos aquí y lo desarrollamos. Voy a borrar acá porque ya más o menos quedó claro este. Aquí ustedes, si quieren, pueden terminar este ejercicio rápidamente. 56 por 3, 3 por 50 son 150, 3 por 6 son 18, por tanto serían 168. Menos por menos más, así que me va a quedar más 168 más 19. 19 más 168 serían 177, 187. Y listo. Ya tengo el valor de esto. Más. Me falta ese. Aquí voy a tener que colocar un 3 adelante por lo que nos pueda resultar acá adentro. Veamos. H o G entonces. Primero, H o G
de X, habíamos dicho que era H afuera y G de X adentro. Sustituimos H de G de X, ya sabemos que es 4 menos 8X porque estamos trabajando con G de X. Y ese evaluamos dentro, pero en este caso es de H. En H dice que es 6 por lo que está dentro de ese paréntesis, ahí, que en este caso sería eso, más 6. Y aquí me queda 4 menos 8X. 6 por 4, 24. 6 por 8, 48. Más 6. 24 más 6 es 30, así que me queda 30 menos 48X. Por lo tanto, H o G de X es igual a eso. ¿Cómo lo llamo en otro ejercicio? Reemplazamos. H me queda 30 menos 48 por X. Pero aquí X, ¿quién es? Es menos 1. Así que tengo que multiplicar por menos 1. Menos 48 por menos 1 me queda 48 positivo. Y 48 positivo más 30 me queda 78. Así que aquí me queda 30 por 78. O 3 por 78. Y aquí hacemos la última multiplicación. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. Perdón, 3 por 7, 21 serían 210. 3 por 8, 24, así que serían 234. ¿Listo? 3 por 8, 24. 2. 3 por 7, 21. Más 3, perfecto, estamos claros. Y ahora nos queda solamente la suma. Ya tenemos evaluado esta función, 187, ya tenemos evaluado esta función que nos dio 78, lo multiplicamos por 3, nos dio 234, y ahora simplemente hacemos la suma de estos elementos, aquí, y aquí me queda 4 más 7 son 11, 3 más 8, 11, más 1, 12, y 2 más 1, 3, más 1, 4, 421. Ese es el resultado del problema. A mí me preguntaron esto. Para llegar a esto tuve que aplicar las dos funciones compuestas y el resultado me dio 421. Con estos dos ejercicios, más lo que hemos visto de definición de funciones, vamos a hacer lo que es la última prueba numeral, y lo que es materia también va a estar dentro de lo que es una prueba alternativa muy similar a lo que hicimos en física, con más preguntas, lógico, vamos a hacer algo más, cosa que en caso de algún error no tenga tanta valencia con respecto al puntaje. Hoy le voy a poner más puntaje seguramente en los ejercicios que tengan mayor validez. Este, por ejemplo, es lo que es la parte de cálculo, son ejercicios que tienen un peso importante, ¿ya? Lo mismo que la función inversa, donde pido función inversa, dominio y recorrido. Listo, chicos. Este es el resumen de lo que vamos a hacer esta semana, donde vamos a tener ya 2 horas de clase, así que vamos a tener más tiempo para trabajar ambas cosas. Que esté muy bien, nos vemos en clases.